que el Señor pone hoy en nuestros corazones, palabra que escucharán los hermanos Dios mediante el día domingo. Oramos un momentito al Señor, por favor, hermanos. Padre amado, te damos muchas gracias por este privilegio que nos estás dando de poder estar estos días en este lugar disfrutando, por supuesto, de la comunión contigo y de la comunión con nuestros hermanos. Sigue hablando, sigue ministrando, Señor. Sigue abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones, para que tu palabra, Señor, traiga lo que necesitamos para poder ser entendidos en los tiempos, Señor. Gracias, oh Dios mío, por tu palabra. A ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Se hablaba en esta mañana de que hubo un momento en la historia que se cambió el nombre tanto de la ciudad de Jerusalén como del país por aquel emperador romano que no quería que con el paso del tiempo se recordara que una vez existió un país llamado Israel y una ciudad llamada Jerusalén. Ese nombre Israel es un nombre tan importante porque fue el nombre que el Señor le dio al patriarca Jacob aquel día que tuvo aquel encuentro tremendo, donde le dijo a aquel ser que la Biblia dice literalmente que era un varón, pero que entendemos que podía ser un ángel en forma humana, ¿verdad? No te dejaré hasta que no me bendigas. Fue allí donde el Señor decidió cambiarle no solamente el nombre a Jacob, sino también su forma de actuar, su forma de concebir la vida, su forma de prepararse para recibir bendiciones, ¿verdad? Y en ese nombre Israel, que es un nombre dado por el Señor a este hombre, encontramos en cada una de sus letras todos los patriarcas y las matriarcas del pueblo de Israel. Por ejemplo, la primera letra del nombre Israel en hebreo es una letra muy pequeñita que se llama la letra Yod, que contiene el nombre de Isaac, que sería Isaac, y el nombre de Jacob. En la siguiente letra, que es una letra se llama la letra Shin, pero que tiene doble pronunciación, porque si arriba te encuentras un punto a la derecha es Shin, y si te encuentras arriba un punto a la izquierda es Sin, pues ahí encontramos a Sara, porque Sara se escribe así, con esa letra. A continuación encontramos la letra Resh, o la R, que ahí estaríamos hablando de Rebeca, ¿verdad? Y de Raquel. La siguiente letra es la letra Aleph, que es la primera letra del Aleph Bet, del abecedario. Y ahí encontramos al patriarca Abraham. Y la última letra de Israel es la letra Lamed. La equivalente a la Lamed en español es la L, y ahí encontramos a Lea. Así que encontramos a Abraham, a Isaac y a Jacob, a Sara, a Rebeca y a Raquel en esas letras que forman el nombre Israel. Y las primeras tres letras, que sería Yashar, significa recto. Go straight ahead, se dice en inglés, ¿no? Recto. Y las dos últimas, la letra Aleph y la letra Lamed, formarían el nombre El, que es el nombre de Dios. Por lo tanto, el Señor le está diciendo que Él tiene que caminar de una forma recta delante de su presencia a partir de ese día, de ese encuentro. Y en cierto sentido es lo que también todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer. Caminar rectos, no torcidos, no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, sino caminar rectos delante de Dios y también delante de los hombres. Porque una cosa es nuestra relación vertical con el Señor y otra cosa es nuestra relación horizontal con los seres humanos. Y la Biblia nos dice que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Pero dice también a continuación: y a tu prójimo como a ti mismo. Y con estos dos mandamientos el Señor resumió toda la ley y los profetas. Los 613 mandamientos que contiene la ley, o los primeros 5 libros de la Biblia, el Señor los resumió, esa capacidad que tenía el Señor de resumir grandes enseñanzas en 2 palabras: amar a Dios y amar a tu prójimo.
como a ti mismo, ¿verdad? Y vemos cómo todo en la Biblia tiene una explicación, todo tiene una razón de ser. Vemos que no hay nada que sobre, nada que le falte, nada caduca, todo está en pleno vigor. Y la palabra de Dios la podemos leer 1 año, 2 años, 20 años, 30 años, toda una vida. Y siempre toca, siempre habla, siempre hay algo que a lo mejor has leído 1000 veces, pero vuelve otra vez a surgir esa vida, ¿verdad?, que contiene este bendito y sagrado libro. Los nombres en la Biblia son muy importantes. Vemos que no solamente el Señor le cambió el nombre a Jacob, también se lo cambió o se lo estiró, si me permiten, al patriarca Abraham, que se llamaba Abraham, que no contenía su nombre ninguna letra del nombre de Dios, pero sin embargo el Señor le dice: a partir de hoy serás Abraham, y le añade una letra del nombre propio de Dios, Abraham, y automáticamente cobra más valor su vida y se convierte, en vez de un padre enaltecido, en un padre de multitudes. También le cambió el nombre a su esposa porque él consideraba que Sara era su Sarai, su princesa, y sin embargo el Señor le dijo: no es tú no eres dueño de nadie, ella es Sara, es princesa, ¿verdad? Y así vemos a lo largo y ancho de la Biblia que el tema del nombre es algo tan importante, hasta el punto que la primera función que Dios le encargó al hombre era: ponle nombre a los animales. Dios creó los animales, pero no les nombró, no les dijo cómo se iba a llamar este animal o el otro. Sin embargo, esa era una función que tenía que cumplir Adán: descubrir la esencia del animal, aún antes de la caída, antes de la desconexión del Creador, y le puso nombre a todos y cada uno de los animales. Y vemos que una de las primeras cosas que piensan los padres cuando van a tener un hijo es: ¿cómo le vamos a llamar? Incluso a veces ni ha nacido y ya tiene el nombre. Y a veces hay peleas porque decimos: tengo este y aquel. ¿Y cuál le llamamos? Y no le vas a llamar todos. Tendrás que llamarle por uno solo, ¿no? Así nos pasó, por ejemplo, cuando hablábamos del nombre que le pondrían al nieto. El que le iban a poner a mí no me gustaba y al final gané. Tampoco quería que le pusieran Manolito, ni mucho menos, ¿no? Pero los nombres en la Biblia son muy, muy, muy importantes. Hasta los libros de la Biblia tienen nombre. Lamentablemente, a veces los nombres que tenemos en nuestras Biblias no coinciden con el nombre original, que es mucho a veces más profundo que el nombre que le pusieron, por ejemplo, al libro de Lamentaciones. Siempre me llamó la atención porque hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones, cuando el Señor no quiere que nos lamentemos. Es más, el Señor dice a través de uno de los profetas que Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Pero es que ese libro no se llama Lamentaciones, tiene otro nombre en hebreo, ¿verdad? Y así podríamos ir por muchas partes de la Biblia. Y vemos que no solamente los animales recibieron nombre, y no solamente los libros de la Biblia, sino que además vemos algo muy interesante, y es el nombre que han recibido ciertas y determinados países o ciudades. ¿Han pensado, por ejemplo, alguna vez en el nombre Europa? El nombre de nuestro continente. Es interesante, ¿no? ¿Europa quién era? Europa era, en la mitología griega, una mujer muy hermosa, que un día, recogiendo flores, encontró un buey hermosísimo, blanco, precioso, y comenzó a acariciarlo. Y saben, la mitología griega dice que ese buey blanco, hermoso, y que se podía acariciar, era la encarnación del dios más importante de la mitología griega, como era Zeus, el dios de los dioses. El dios que utilizaba, por ejemplo, el rayo para castigar a los que se rebelaban contra él. El dios que mantenía el orden en el cielo, en la tierra y en todas partes. Ese dios se enamoró de Europa. ¿Y cómo conquistarla? La voy a asustar si me acerco tal y como soy. Entonces se humana, se encarna en la figura de un buey blanco hermoso. Y entonces aprovecha que Europa va al campo a buscar flores con sus amigas, y entonces ve que Europa se acerca y comienza a acariciarlo, y lo ve tan manso y tan hermoso que se atreve a subirse sobre sus lomos. Y entonces Zeus dice: esta es la mía. Y se la lleva, la secuestra y se la lleva a la isla de Creta. Y allí abusa de ella. Y uno dice: qué tremendo que nuestro continente tiene el nombre de una diosa de la mitología griega que fue humillada y secuestrada. ¿Y no será esto un mensaje de advertencia para nosotros hoy en día?
de cómo nuestro continente, de cómo Europa está siendo secuestrado espiritualmente hablando. Un continente que nació y fue transformado por el poder de la palabra de Dios. Que hubieron naciones que cambiaron de una forma tremenda cuando la palabra de Dios fue traducida a sus propios idiomas y se produjo una de las revoluciones espirituales más grandes en la historia de la iglesia aquí en este continente. Y no nos olvidemos de que de este continente salieron miles de misioneros a todas partes del mundo que llevaron el evangelio, misioneros que salían de Suiza, de Inglaterra, de Alemania y de otras naciones, ¿verdad? Y es tremendo ver cómo hoy en día estamos viendo, y se oía y se hablaba eso esta mañana, cómo se está tratando de descristianizar y de islamizar a Europa y trayendo a los colegios, a las universidades y aún a los más pequeñitos de la casa principios que no tienen absolutamente nada que ver con lo que dice la palabra de Dios que tenemos que creer y practicar. Y haciéndonos sentir a veces hasta como seres raros o fuera de lugar, porque no aceptamos lo que para ellos es normal, pero que para nosotros es una auténtica abominación. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que fue, dijo el rey Salomón en el libro de Eclesiastés. Y se han fijado que, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, cautivos, privados de libertad, que el Señor los sacó y los quería llevar a un lugar llamado Canaán. Ni Palestina, ni Israel, sino a Canaán. Y uno comienza a ver en la Biblia por qué algunos países y ciudades y lugares tenían ese nombre. Y uno descubre que Canaán fue una persona, con padre, con madre, con hermanos, con familia. Y Canaán era el hijo de uno de los hijos de Noé. Todos sabemos que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Y de ahí cuando salen del arca pueblan toda la tierra. Unos se van por una parte, otros se van por otra. Unos conquistan África, otros conquistan el Medio Oriente. De ahí vienen las tribus semitas, etc. Y vemos que hay un momento en el que la Biblia nos relata que tenemos que acordarnos de lo que pasó en los tiempos de Noé, porque el Señor dijo que su venida tendría características muy parecidas a la época de Noé, pero dejando por un momento a un lado cómo era la generación y cómo era la gente en la época de Noé, pensemos en Noé. Noé dice que marcó una diferencia en su tiempo. Un hombre que no pasó desapercibido en su generación. Un hombre justo delante de Dios. Y Dios lo eligió, lo escogió para salvar a la humanidad a través de su vida. Un hombre justo, un hombre diferente a todos los demás. Un hombre que supo involucrar a su familia, a sus hijos, en la obra, en la construcción del arca. Y un hombre que se preparó durante mucho tiempo, porque creía que iba a venir un diluvio, que iba a destruir toda la faz de la tierra. Y dice la palabra de Dios que este hombre trabajó durante casi 120 años, pero no solamente trabajó construyendo barcos, sino buscando animales por todas partes, porque todo iba a ser destruido, la vida vegetal, la vida animal, los seres humanos, y tuvo que almacenar toneladas y toneladas de comida, de paja, de forraje, de agua, de alimentos para los animales y para ellos también. Y fue más el tiempo de preparación que realmente el tiempo que duró el diluvio, porque él realmente después de que terminó el diluvio estuvo como 1 año dentro del arca, pero estuvo 120 antes preparándose. Y es interesante notar que dice que cuando Noé salió del arca, planta una viña, luego ya la llevaba dentro, la siembra y extrae vino y se emborracha. El mundo está tratando de embriagarnos y de anular nuestros sentidos, porque el alcohol lo que hace es que te convierte en otra persona. ¿No han visto a los borrachos cuando se ponen a dirigir el tráfico? Les sale el policía que llevan dentro, ¿no? O se ponen a cantar. Uno de los mejores predicadores que he oído en mi vida era un borracho. Cada vez que se emborrachaba se ponía en la plaza donde vivimos allí en Tenerife a predicar. Y el tipo predicaba, pero de maravilla, pero borracho. Yo digo, ¿cuántos deberían de predicar como el borrachito? Y se emborrachó. Y le dio un mal testimonio a su familia. Queriendo sin querer se emborrachó. Y dice que apareció desnudo completamente en su tienda. Y entonces vino Can
se burló de su padre, se humilló, lo humilló, fue con el cuento y con el chisme a sus hermanos. Sus hermanos caminaron de espalda, cubrieron la desnudez de su padre, pero cuando despierta Noé y oye lo que ha sucedido, y parece como que hasta quiso abusar de su padre, Noé maldice al hijo de Cam. Dice, maldito sea Canaán. Y ahí pueden encontrar en el libro de Génesis como una persona que no existía, que no vivía en ese momento, fue maldecida aún antes de su nacimiento. Y cuando uno estudia y analiza a la luz de la palabra de Dios cómo eran los cananeos, eran terribles, terribles. Una promiscuidad sexual sin precedentes. Adoraban ídolos cuyas ofrendas, perdonen, eran con excrementos humanos. Eran gente depravada, gente sin moral, sin principios, sin temor de Dios en absoluto. Y a esa tierra terrible de cananeo, el Señor quiso llevar a su pueblo. Para que después digan que un creyente no puede vivir en victoria y ser luz y bendición en medio de una sociedad corrompida y depravada. Y la Biblia nos enseña que a esa tierra el Señor los llevó. Pero antes de entrar en la tierra prometida, la Biblia dice que dieron un rodeo. No entraron en línea recta, por así decirlo, desde Egipto, cruzando la península del Sinaí, pudiendo, por ejemplo, entrar por la franja de Gaza, por ejemplo. Pero no entraron porque dice que en aquellos tiempos vivía Amalek. Y Amalek era un enemigo terrible, muy fuerte, muy poderoso, pero muy traicionero. Porque no es el enemigo que ves venir de frente. No es el que da la cara, sino es el que se te mete en el campamento y no te has dado ni cuenta. Porque dice que ataca por la espalda, por la retaguardia. Ataca a los débiles. Ataca a los que no pueden seguir el ritmo del pueblo. Ataca a los ancianos. Es un personaje traicionero. Incluso dice la Biblia que fue el único enemigo natural que peleó contra el trono de Dios. Y el Señor le dijo, no olvides nunca lo que te hizo Amalek en el desierto. Destrúyelo en cuanto puedas, porque se levantó contra el mismísimo trono de Dios. Es la única vez que Moisés tiene que subir a lo alto de una montaña a orar, a interceder y a clamar para que Israel no sea despedazado por la potencia militar que Amalek era y representaba en aquel momento. Y dice la Biblia que era tal la presión espiritual, era tanto el cansancio que hasta Moisés, aquel gran varón de Dios, necesitó ayuda. Y le tuvieron que aguantar los brazos y sentarlo, porque no paraba de orar y de orar. Y en cuanto bajaba los brazos, automáticamente Amalek prevalecía por encima de las tribus. Es tremendo, tremendo. Cada enemigo que vivía en ese país tenía una estrategia diferente, porque el enemigo es camaleónico. Ahora usa la política, mañana usa la religión, pasado usa el arte, pasado usa la música, y se va transformando ese mismo ser terrible, malévolo, perverso, pero va cambiando las estrategias y adaptándose a los tiempos, ¿verdad? Y a veces es capaz, dice Pablo, hasta de disfrazarse y hacerse pasar por ángel de luz. Tremendo, ¿verdad? Y por eso tuvieron que dar un rodeo y entrar desde Jordania, desde Moab, cruzando primeramente, lógicamente, el río Jordán. Y cuando cruzan milagrosamente el río Jordán, y es que lo milagroso no podemos extraerlo de la Biblia. Si nosotros comenzáramos a quitar todo lo sorprendente, todo lo milagroso, todo lo extraordinario de la Biblia, nos quedamos sin libro. Me acuerdo una vez que le regalé a mi abuelo un libro que se llamaba algo así como Historias Maravillosas. Era un libro muy gordo con muchas ilustraciones de pasajes de la Biblia. Y cuando terminó de leerlo le pregunté, abuelo, ¿qué te pareció el libro? Eran todas, ya digo, historias de la Biblia. Y me dice, demasiado fantasioso, ¿no? Y digo, bueno, es que es así. Dice, no sé, cosas demasiado espectaculares. Digo, es que nuestro Dios es un Dios espectacular. Y la iglesia no puede prescindir de lo espectacular. Yo creo que una de las cosas que vamos a ir aprendiendo con el tiempo es que ya no podemos controlarlo todo. Es más, cuando ya nos comiences a controlar todo es cuando probablemente Dios está comenzando a hacer una obra que tú ni siquiera entiendes. Tenemos la tendencia los seres humanos de tener el programa, de decir esto, esto y esto, y ahí ya no hay cambio ninguno. Y el Señor dice, estoy harto de vuestros programas. Estoy harto de vuestros esquemas, que muchas veces me dejan fuera. Y estáis más dispuestos a cumplir con un programa que realmente con lo que yo hoy podía haber hecho en tu culto, pero no me has dejado. Porque me has dicho esto es lo que hoy se hace aquí dentro. Como si fuéramos el dueño.
de la iglesia, cuando el dueño es Él. Y la Biblia dice que cruzaron el río Jordán de una forma milagrosa. Pero lo cruzaron primero los sacerdotes, los ministros de Jehová, los ministros de Dios. En otras palabras, hay gente que sigue y gente que tiene que ir en primera línea. Y nosotros hemos sido llamados para estar en primera línea. Y nosotros vamos marcando el paso de los que vienen detrás de nosotros. Espero que lo estemos marcando bien. Y dejando buenas huellas para que nos sigan nuestros hijos y los que vienen detrás de nosotros. Y puedan realmente tener un buen punto de referencia en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestros ministerios, etc. Y cuando el río Jordán fue abierto, cruzaron el río Jordán y entonces se fueron a un lugar llamado Gilgal. Porque dice la Biblia que todos los que habían nacido en el desierto, recuerden que habían muerto miles, todos aquellos de 20 años para arriba, que se habían quejado, que habían dicho la tierra no se puede, nos van a tragar, nos van a destruir, todos aquellos murieron uno detrás de otro en el desierto. 40 años muertos y muertos y muertos y muertos. Solamente un muerto entró en Canaán, solamente un muerto. ¿Saben quién fue? José. Estaba más vivo José que aquellos que criticaron la tierra del Señor, ¿verdad? Y se van a Gilgal porque dice que allí tenían que ser circuncidados. Volvemos a la pregunta de antes de la hermana. Porque los que habían nacido en el desierto no habían sido circuncidados. Y tuvieron que prepararse espiritualmente. Qué importantes son los tiempos de preparación antes de tiempos de actuación. Noé se preparó antes del arca. El pueblo de Israel se preparó antes de la salida de la esclavitud en Egipto, derramando sangre. Y vemos que en la Biblia hay tiempos de preparación. El mismo Señor Jesucristo pasó 30 años de preparación antes de lanzarse públicamente al ministerio. Elías estuvo preparándose, Eliseo estuvo preparándose, Josué estuvo preparándose, Moisés, David y tantos hombres de Dios en un tiempo largo y arduo de preparación antes de llegar un tiempo de actuación en el Señor. Y ellos tuvieron que prepararse espiritualmente, por dentro y por fuera. Porque Josué les había dicho, mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Y el Señor les reveló una estrategia que ya todos conocemos. Hemos hablado millones de veces de la toma y conquista de Jericó. ¿Estamos dispuestos a que Dios nos revele planes y estrategias nuevas? ¿O ya lo sabemos todo? Ya tenemos a Dios encajado en nuestros esquemas, en nuestra teología, y parece como que ya no hace falta que tengamos mayor conocimiento, información. ¿Qué estrategia es esa, Josué? Dar vueltas alrededor de una ciudad. Es un disparate, es una locura. Nos van a ver. No podemos exponernos al enemigo. Van a contar, mira, 1, 2, 3, 100, 2,000, 4,000, 5,000. Ya está, ya sabemos cuántos son. Allí se quedaban las mujeres, los ancianos, los niños, los animales. Pero mira, estos son todos los guerreros. Son tantos. Es una locura exponernos al enemigo. Pero es lo que Dios ha dicho. Venga vueltas y venga vueltas. Pero dice la Biblia que días atrás, tiempo atrás, habían mandado unos espías a la casa de una prostituta llamada Rahab. Es interesante notar porque esa mujer, cuando recibe a los espías en su casa, en Canaán, ella era una cananea, prostituta, le dice a los espías, hemos oído lo que el Señor vuestro Dios ha hecho por vosotros. Cómo abrió las aguas del Mar Rojo y cruzasteis. Y cómo vencisteis a todos los enemigos que se levantaron contra vosotros en el camino hacia esta tierra. Y sabemos que el Señor vuestro Dios os ha entregado esta tierra. Y comienza a relatar noticias de hace 40 años. ¿Usted se acuerda de las noticias de hace 40 años? Ella se acordaba perfectamente. Es decir, que hacía 40 años ya se podía haber conquistado esa tierra, pero por falta de fe, por incredulidad, por un lamento innecesario, por un lloriqueo fuera de lugar, perdieron 40 años de su vida. ¿Cuántos años ha perdido la iglesia, hermanos? ¿Cuántos años hemos perdido? Y la cruda realidad es que a muchos de nosotros nos queda menos de lo que ya hemos gastado. Sabemos lo que hemos gastado, pero lo que nos queda solamente Dios lo sabe. Pero ellos se prepararon y entonces le dijeron a Rahab, si tú nos revelas nuestro día de ataque y nuestra estrategia, te guardaremos. Y dice la Biblia que cuando fue tomada la ciudad de Jericó, ella vivía, y lo dice textualmente el libro de Josué, vivía entre muro y muro. Era como dos círculos concéntricos, uno exterior, entre muro y muro vivía ella, y después había otro círculo interior. Ella vivía entre uno y otro.
Y cuando cayó y fue tomada la ciudad, la Biblia dice que su casa permaneció mientras que todo se derrumbaba. Porque la Biblia dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, por cuanto has confiado en Jehová tu Dios. Y el Señor la protegió de una forma maravillosa. Y es interesante notar cómo esa mujer cananea, que practicó la prostitución años de su vida, logró rehacer su vida. Porque no hay pecado que Dios no pueda perdonar cuando hay genuino arrepentimiento. Porque no hay vida que no puede ser transformada por el poder de nuestro Dios. Porque no hay corazón lo suficientemente endurecido para que Dios no lo pueda ablandar y transformar en un corazón de carne y no de piedra. Y ella tuvo una genuina conversión al Señor. Ella se convirtió al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y ella logró casarse con un israelita llamado Salmón. Con un israelita, no con un pescado que se llamaba Salmón. Y su vida cambió radicalmente. Y la de su familia también, por cierto. Y la Biblia nos enseña que al poco tiempo quedó embarazada. Y cuando da a luz, tiene un hijo varón. Y lo llamó nada más y nada menos que Booz. Con Z, Booz. ¿Eres capaz de decir con Z? Booz. Pero no escupa, ¿eh? Booz. Y resulta que Booz se convirtió en un terrateniente tremendo, con unas tierras maravillosas y fértiles, nada más y nada menos que en Betlehem, en la casa del pan, o en Belén. Y con el paso del tiempo, por allí apareció, ¿verdad?, una mujer moabita, llamada Ruth, una viuda, sin presente ni futuro, pero que logra casarse con el hijo de Rahab, la ramera, o la ex ramera, y con Salmón. Y Ruth y Booz tuvieron un hijo, y se llamó Obed. Y Obed tuvo a otro que se llamó Isaí. E Isaí tuvo 7 hijos, pero el más conocido, sin lugar a dudas, fue David. Y de ahí arranca todo el árbol genealógico que nos lleva nada más y nada menos que al Rey de Reyes y Señor de los Señores, llamado Jesucristo el Mesías. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Noé maldijo a Canaán, pero cuando entró el pueblo de Dios en Canaán, convirtió la maldición en bendición. Y por eso no tenemos que tener miedo del pasado, de lo que fueron tus antepasados, de lo que hizo tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, tu primo, tu sobrino, sino que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo, dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Dios quita nuestro pasado, lo borra. ¿Cuántos saben Romanos 8 de memoria? El capítulo entero me refiero. Un montón de ustedes, ¿sí o no? Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo presente. Y ahí hay un montón de cosas, pero falta la palabra pasado. Lo presente, lo porvenir, sí. Principados, potestades también, pero pasado no. ¿Por qué? Porque el pasado ha sido perdonado y borrado por nuestro Señor Jesucristo. Somos nuevas criaturas. Ya no somos víctimas de lo que otros hicieron en el pasado. Hablando de hermanos de Chile. Cuando fui la primera vez a Santiago de Chile a predicar, ya lo conté una vez, estaba en una plataforma enorme con un montón de pastores, una iglesia gigantesca, y me dice el pastor antes de predicar, usted viene de España, ¿verdad? Y yo le dije, sí. Dice, ay, pastor, sería muy bueno que hoy usted aprovechara la oportunidad para pedirle perdón a la iglesia. Es la primera vez que iba. Digo, pero ya metí la pata y aún no he subido ni al púlpito, no he dicho ni mu, y ya tengo que pedir perdón. Imagínate cuando empiece a predicar. Me dice, no, pero tiene que tener en cuenta, pastor, que ustedes nos robaron el oro. Digo, yo. Y nos violaron a las mujeres. Me dice, si yo no violo ni a mi mujer. No, pero usted tiene que entender y vuelta que da. Le digo, bueno, venga, va, yo le pido perdón. Si así se queda contento. Subí al púlpito y antes de predicar digo, hermano, vengo de España, quiero pedirles perdón por haberles robado el oro, por no sé qué. ¿No? Mira, empezó la gente a llorar. Y yo digo, pucha, ¿qué pasó aquí ahora? Pasaron 2 o 3 viejitos, ancianos, me abrazaron, pastor. Hoy se ha roto algo que yo tenía contra ustedes, los españoles. Y yo digo, pero hombre, si usted tenía algo contra los españoles, es usted el que me tiene que pedir perdón a mí, no ya usted, hombre, ¿entiende?
Increíble, increíble. También nos pasó en Bolivia, en un mitin político que me metí, y desde la plataforma, el que estaba allí predicando, dice, en una multitud enorme, ¿eh? Ustedes, sí, ustedes dos, sí, los blanquitos, me decía. Y yo miraba, sí, ¿ustedes de dónde son? Y no se me ocurre otra cosa que decir que vengo de España. Ya después decía que venía de Canarias, de unas islas, que habían guanches, que los mataron los asquerosos y los cerdos españoles, y todo eso, ya quedé bien. Y dijo, ahí están, esos son los que nos violaron y nos robaron. Yo digo, otra vez, pero ¿dónde robé yo? Tremendo, ¿no? Señor, ¿quién pecó? Porque este hombre no tiene el globo ocular, tiene la cuenca vacía. Esto es terrible. Nadie nace así. Sus padres tuvieron que cometer un pecado terrible, o él también, y dice el Señor, mira, no empiecen con historias raras, ni él ni sus padres, sino que este hombre nació así, para que la gloria de Dios hoy se manifieste en su vida. Porque los hijos no llevarán los pecados de los padres, ni los padres llevarán los pecados de los hijos, sino que el alma que pecare, esa morirá. Y yo voy a quitar de raíz ese refrán que tienen, que los padres comieron las uvas y los hijos tuvieron que sufrir una dentera. Por lo tanto, ¿qué doctrina tan rara y extraña y diabólica se ha metido en tantos lugares donde dicen que lo que te está pasando es porque tu padre fue un sinvergüenza o tu abuelo fue un alcohólico? Y entonces tienes que comenzar a pasar al frente a pedirle perdón al Señor o a quien sea por lo que hizo mi abuelo con Kunta Kinte en el siglo XIX o por lo que hizo el otro. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús, perdonado y limpiado por la sangre de Cristo. ¡Aleluya! Fuerte este aplauso a nuestro Dios. ¡Y a su nombre! ¡A su nombre! ¡Aleluya! Viva tranquilo, hombre. Viva en paz. Disfruten. ¿Cuántas veces me oyen decir ustedes esto? Disfrute de su relación con el Señor, hermano. No tenga miedo ni del día, ni de la noche, de lo que le digan, de lo que le hagan. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo de gente valiente, atrevida y osada. No tenemos que tenerle miedo a nada ni a nadie. Y conquistar esa tierra. Pero eso ya forma parte del pasado. Pero la pregunta es, ¿y ahora qué nos toca hacer a nosotros? Porque hablamos de anticristo, hablamos de Armagedón, hablamos de guerras, de hambres, de rumores de guerra, de terremotos, de peste. Y uno dice, bueno, pero ustedes que son los predicadores, ¿cómo? Díganos, ¿qué tenemos que hacer entonces? Bueno, miren, hermanos, la verdad es que uno no tiene todas las respuestas a estas preguntas. Pero yo vengo hace mucho tiempo diciendo, y cuando lo dije, algunos me dijeron, se le fue la olla, ¿no? Hermano, vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos. Tengamos agua en nuestras casas. Almacenemos agua. Almacenemos comida. Linternas. Una radio, pilas. Y algunos me decían, esto de tanto apocalipsis ya le está pasando factura, Manolo, ¿no? Días más tarde, la luz se fue en nuestro edificio donde yo vivo. Y los motores no funcionaban y no subían el agua a los edificios. Pero yo tenía agua en abundancia. Yo no tenía problema. Yo me reía de los que, no tenemos agua. Digo, yo tengo agua. Ascensor, no pasa nada. Pongo la escalera. Se fue la luz. Yo tengo velas y linternas para dar iluminación a todo esto. Y si no se usa, no pasa nada. Ahí está. Ahora resulta que están hablando en televisión, en Francia, en Inglaterra, en España también, de que tenemos que tener el kit de supervivencia. A mí me gustaría saber qué van a poner algunas en ese kit. La pintura de labios, la pintura de las uñas, el cepillo, la lima para las uñas. No, eso no es un kit, eso es una vanidad. ¿Eso qué cosa es? ¿Qué vas a poner en el kit, hermanita? O hermanito? El teléfono, la PlayStation. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. ¿Haremos mal en ser prevenidos? ¿Haremos mal en ser cautos y decir, oye, ¿y si algún día se va la luz?
Nos vino una vez una tormenta tremenda, era un domingo de resurrección, me acordaré toda mi vida. Murieron personas en Tenerife ese día, una lluvia, 350 litros por metro cuadrado en menos de una hora. Fue terrible, ese día fue terrible en Tenerife. Estuvimos varios días sin luz. Me llamaban hermanos al teléfono, no teníamos nada. La única forma de tener algo de contacto con el mundo externo era una pequeña radio que yo tenía, que sería bueno que también la tuviéramos, aunque fuera de pilas, no pasa nada, ¿no? En otras palabras, estas cosas cuando se comentan, hay gente que puede decir, pero bueno, ¿dónde está la fe? Bueno, es que la fe no implica el no prepararse. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, por la fe Noé se preparó. Y no es que se preparó porque no tenía fe, al contrario, se preparó porque tenía fe. Y nosotros vivimos en un tiempo en el que sentimos, y me cuesta mucho describir con palabras a veces lo que uno siente, como que algo va a ocurrir, algo va a suceder. Hoy escuchábamos de lo de Ceuta, de lo de Melilla, de lo de los marroquíes y todo esto. Días antes de la firma de la solución final, muchos judíos de aquel tiempo dijeron, ¿cómo se van a meter con nosotros si muchos de nosotros hemos sido los mejores soldados en la Primera Guerra Mundial? Alemania es el país de la cultura, de la filosofía, son gente culta, no son como los pueblos de alrededor, son gente... Y fíjense lo que pasó. Incluso cuando los llevaban a los judíos a los campos de concentración, ¿verdad? Pensaban que iban a ser tratados y llevados a hoteles de 5 estrellas, respetando que eran banqueros, filósofos, grandes músicos, grandes poetas, y fueron llevados como cordero al matadero, ¿verdad? La Biblia nos enseña de que tenemos que estar preparados para los últimos tiempos. Pero por supuesto lo primero y fundamental es preparados espiritualmente. Ser autodidacta, no depender de un pastor. No estar enganchados allá a un ministerio como que parece que el pastor es como una especie de papa, ¿no? Una especie de gurú que tiene todas las respuestas y todas las soluciones. No. Conectados y enganchados a Dios. A Él, a su palabra. Como aprendimos en los días de la pandemia, ¿se acuerdan? Cuando muchos se quedaron encerrados en sus casas y decían, ¿y ahora qué hacemos? Nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer. Porque hemos aprendido en aquellos tiempos que fue una prueba, que fue un test, ¿verdad? Que yo creo que aprobamos con buena nota. Que el mundo puede cambiar en una hora. En una hora. Los que iban a América a una vida nueva se hundieron en el camino en el primer viaje del Titanic. ¿Quién se lo iba a decir? Los que estaban trabajando ese día en las Torres Gemelas, ¿cómo se iban a imaginar que esas moles que tardaron años en construirlas, los americanos se iban a derrumbar en una hora? ¿Quién iba a pensar, queridos hermanos, que cuando vino aquel tsunami que mató a 350,000 personas? ¿Quién iba a pensar ese día que era domingo que muchos hermanos también iban a sufrir aquel desastre natural que ha sido el segundo desastre más fuerte de la historia de la humanidad después del diluvio de los días de Noé, que movió hasta el eje de la tierra unos cuantos grados? ¿Qué nos va a decir a nosotros, hermanos, que siempre vamos a tener esta libertad y esta tranquilidad para predicar el evangelio? Hay hermanos nuestros que están muriendo en este momento y derramando su sangre por la fe en el Señor Jesucristo. Es muy fácil ser cristianos, ¿verdad? En estas partes del mundo, con cocoteras, con palmeras, con sol, con coche, con todo, pero todo puede cambiar de un momento a otro. Y esto no digo esto para asustarles, no digo esto, al contrario, digo esto para que sepan que la palabra que predicamos y creemos, en algún momento se va a cumplir todo lo que hemos leído. ¿O es que no ha habido hermanos nuestros que lo han perdido todo y han tenido que salir con lo opuesto? ¿Es que no ha habido hermanos nuestros que han muerto quemados, crucificados, aserrados, apaleados, torturados? ¿Sí o no? Claro que ha habido. Y dice que incluso hasta renunciaban al rescate. No paguen el rescate, hágame el favor. Pero si no pagamos el rescate, te matan. ¿Por qué me maten? Así tendré mejor resurrección y más recompensa. Madre mía, qué lejos estamos nosotros de aquella gente, ¿no? Así que, mis queridos hermanos, lo que no nos puede pasar a nosotros bajo ningún concepto es que nos vayamos apagando. Ya sé que la vida nos cambia, ¿eh? Ya sé que uno se deteriora, que uno se gasta, que uno se hace todo eso. Pero espiritualmente tenemos que estar más animados y más fortalecidos y más avivados y más entusiasmados que nunca en la historia desde el día que conocimos al Señor. ¿Cuándo dicen amén? Vemos en la palabra de Dios no solamente personajes, sino iglesias. Porque algunos pueden decir, bueno, pero
Esos son gente del Antiguo Testamento, como Sansón o como Saúl. No, no, no. De iglesias. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esa es una iglesia, ¿eh? Eso no es la tribu de Isaacar o de Zabulón o de Neftalí. Es la iglesia de Éfeso. Una iglesia que fue fundada por Pablo. Qué privilegio, ¿eh? Hechos capítulo 19. ¿Cómo nació la iglesia? De una forma muy atípica. ¿Ustedes en qué fueron bautizados? ¿O cuándo recibisteis, perdón, el Espíritu Santo? ¿El qué? El Espíritu Santo. Dice, nunca hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces, ¿ustedes en qué fueron bautizados? Porque hay 7 o 9 bautismos en la Biblia. Nosotros no hemos oído nunca hablar de ese tema. Pero vamos a empezar de cero. Y así nació con un grupito pequeño, una iglesia que llegó a ser madre de iglesias y que fue pastoreada por Pablo 2 años. ¡Qué privilegio, Dios mío! Tener a este tremendo hombre de Dios al frente de la iglesia 2 años. Pero cuando él se va, el que se queda, pues había sido entrenado y discipulado de una forma tremenda, nada más y nada menos que Timoteo, al que él consideraba su hijo, al que engendré, ¿verdad? En mis prisiones. Y allí estuvo Priscila y Aquila. Y allí estuvo María, la madre del Señor Jesucristo, que murió en Éfeso, con Juan, el que la recibió en su casa. Y estuvo Tíquico, y pasó Apolos. Y los mejores ministerios de la época, lo mejor de lo mejor, estuvieron ministrando en la iglesia de Éfeso. Pero cuando el Señor se dirige a la iglesia en Apocalipsis capítulo 2, le dice, habéis trabajado, es verdad, habéis sufrido, habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos. Y habéis trabajado por amor de mi nombre y no habéis desmayado. Pero, ay ese pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el Señor llama a la iglesia de Éfeso al arrepentimiento. A veces utilizamos el arrepentimiento para hablarle al pecador, al que no conoce al Señor, al desobediente, al descarriado, al rebelde. Pero también hay un arrepentimiento que la iglesia tiene que experimentar en su vida. Arrepentirnos por no haber vivido más unidos. Arrepentirnos por no haber orado más. Arrepentirnos por haber subido al púlpito sin antes haber estado en la presencia del Señor. Arrepentidos por no haber practicado más el perdón y el amor y la misericordia entre nosotros. Claro que tenemos que arrepentirnos de miles de cosas, pero cada día, mis hermanos. Y si no se arrepiente, le dijo el Señor, quitaré tu candelero de su lugar. Y así pasó. Y la iglesia de Éfeso, que empezó de una forma tremenda, como muchas denominaciones empezaron con un fuego, con un entusiasmo, con un fervor, con una unción, si lo prefieren, hoy en día no existen. No existen. Son altares que echan humo, pero donde el fuego de Dios se apagó hace mucho tiempo y lamentablemente ni siquiera se han dado cuenta. Prefieren vivir los cristianos de algunas iglesias oliendo a humo que ser renovados en la presencia del Señor cada día. Por eso cuando se me acerca un cristiano siempre lo huelo. Digo, este huele a humo. ¿Saben que lo vi en Israel muchas veces? Fuimos una noche a la casa de un rabino, amigo nuestro en Israel. Y el día del Shabbat es un culto. Venga a cantar y venga a leer la Biblia y venga a orar. Y es como si fuera un culto realmente, pero familiar. Y entonces el padre en la cabecera de la mesa comienza a llamar, en un momento de la cena, a cada uno de sus hijos, les impone las manos, los bendice, ora por ellos, después pasan las hijas, pasa la esposa. Es algo realmente precioso. Precioso. Y cuando pasó uno de sus hijos, que era chiquitito, le coge la cabeza y lo olió. Y le dice, no has leído la Biblia, ¿eh? Y el hijo dice, no, papá. Y yo le dije a Elena, digo, chico, ¿cómo le huele la cabeza a un tío que no lee la Biblia? ¿Cómo le huele? No leíste la Biblia. ¿Será que no se lavó? Yo qué sé. No sabe los versículos que tocaban para hoy, ¿verdad? Dice, me parece, y el padre pegó un puñetazo una vez y dice, ¿cómo que me parece? ¿Sabes o no sabes? Y yo digo, madre mía, si fuéramos así en la iglesia, a ver, pongan la cabeza. Fuera, pongan la cabeza. Algunos dirían, vete a bañarte. Tremendo, ¿no? Tremendo. La iglesia de Éfeso se apagó. Qué lástima cuando una iglesia se apaga, ¿eh? Cuando entras y dices, Dios mío, lo que fue esto. El avivamiento que hubo en este lugar y que hoy en día sea una discoteca. Que hoy en día sea una mezquita musulmana. Y en este lugar predicaron hombres de Dios que pusieron a Inglaterra de rodillas.
Y la gente prefería ir a las iglesias que ir a las tabernas o a los centros de prostitución y libertinaje. Y que hoy en día el fuego ya no está en este lugar. Qué tremendo, ¿no? Que no nos pase nunca eso a nosotros, hermano. Como decía Pablo, sigo golpeando mi cuerpo, no sea que al final sea también yo descalificado después de haber corrido y esforzándome tanto por el Evangelio. Y así podríamos ir una por las iglesias del Apocalipsis, que para mí son como representativas del transcurso, del desarrollo de la iglesia a lo largo de los tiempos. Y llegamos a la última, a la iglesia rica, a la iglesia de la Odisea, aquella que decía, nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. Es increíble cómo una iglesia, cómo un creyente puede llegar a un nivel de autosatisfacción tan terrible que diga, ya no necesito de nada. Ni más oración, ni más presencia del Espíritu, ni más conocimiento, nada, no necesitamos de nada. Y el Señor, cuando le habla a la iglesia, la sacude, la humilla y le dice, pobres, ciegos, desnudos, desventurados, miserables. En otras palabras, no coincidía el concepto que ellos tenían de sí mismos, que el concepto y la opinión que el Señor tenía de la iglesia de la Odisea. Compren oro, compren, unjan los ojos con colirio para que puedan ver. Pero ahí viene algo que solamente aparece una vez en la Biblia, y es el vómito de Dios. Me producís náuseas. Ojalá fuerais fríos o calientes, dice la Escritura. Por lo menos ya te has definido, ¿no? Pero vivís en una indefinición total y absoluta. Ni estás dentro, ni estás fuera, ni te consagras al Señor, ni pecas a gusto en el mundo. No sabes ni dónde estás. Estás ahí perdido. No hay nada peor que un cristiano perdido en el templo, perdido en la casa de Dios, ¿verdad? Y le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Habían perdido lo más grande que puede tener una iglesia, un ministerio, una denominación. Es la presencia del Señor. Oye, que no tenemos un púlpito de metacrilato, no pasa nada. Que no tenemos buenas guitarras, buenos instrumentos, buenos equipos de sonido, buenos salones, no pasa nada. Pero tenemos la gloria de Dios. Estos no tenían la gloria del Señor, pero dice que eran ricos. Dicen ellos que no tenían necesidad de nada. Y habían dejado al Señor en la puerta, hablamos metafóricamente, ¿verdad? Y no se habían percatado, no se habían dado cuenta de que el Señor ya no estaba entre ellos. Y entonces, ¿a quién le cantaban? Porque yo pregunto, cuando cantamos aquí arriba, ¿a quién le cantamos? ¿A quién le cantamos, hermanos? A nuestro Dios. Pero si Él no está, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí dentro? Un teatro, un circo, un entretenimiento. Algunos vienen a buscar al novio, a la novia, al marido, al rico, a la rica. No, no venimos a vernos las caras. Venimos a honrar al Rey de Reyes y Señor de los Señores, porque Él está aquí con nosotros en esta noche. Aleluya. Pero la iglesia de la Odisea perdió la presencia del Señor. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Y una pregunta. Y nos puede pasar a nosotros. Porque da la impresión que cuando uno lee cosas en la Biblia, eran cosas que le pasaban a ellos. Pero a nosotros no. A nosotros no nos puede pasar la frialdad, la falta de amor y de apego a la palabra de los Efesios. No, eso a nosotros no. A nosotros no nos puede pasar lo que le pasó a David cuando se asomó a una ventana y vio a la vecina. Ya. A ti no te pasa. Ya. Tú no hace falta que te asomes a la ventana, pones el teléfono y ya lo tienes ahí. No, a mí no me puede pasar lo de Pedro, que negó al Señor, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos negado al Señor, si no con palabras, por lo menos con nuestras acciones, hermanos? Y lo que le pasó a la iglesia de Corinto, niños en Cristo inmaduros, con celos, envidias, divisiones internas. ¿No sois carnales y andáis como hombres? No, eso solamente fue para los corintios. Y las peleas que hubo en la iglesia primitiva por la comida. El primer problema que surgió en la iglesia primitiva no fue por la doctrina, no fue porque el pastor se equivocó y dijo un texto que no existía o lo mencionó equivocadamente, fue por la comida. ¿Saben lo que le dije hoy a los pastores en la reunión? Les voy a revelar un secreto. Y aquí os digo un misterio. Digo, mira, ¿sabes qué? Ahora hay aquí un ambiente guapísimo, facilísimo cantar, predicar, está todo abonado, todo rico, pero
Si aquí nos quedáramos a vivir un par de meses, terminábamos a trompadas. No, eso fue en la iglesia primitiva, pastor. A mí me da igual si la comida está fría o caliente. Ya. Es que el colchón es muy... Ya, pero espérate, que llevas un día. Como tú llevaras aquí una semana, tú no aguantas en ese colchón ni un mes. Y al final terminaríamos exactamente igual. Por lo tanto, mis queridos hermanos, no bajemos la guardia. Porque es verdad que lo mejor está por venir, pero no nos engañemos. Y lo peor también. Y probablemente nosotros veamos cosas que no se han visto nunca, en lo bueno y en lo malo. Porque dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero para que sobreabunde la gracia tiene que abundar también el pecado. Y el trigo y la cizaña crecen juntos. Y por eso tenemos que definirnos y aclarar nuestras ideas y mantener nuestras posiciones y no dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo. Porque el mundo está como loco por arrancarnos la bendición de nuestros corazones. Pero detrás de todo esto no mires a un partido, no mires a un gobierno, no mires a una persona. Está el mismísimo infierno que nos odia. Porque sabe que las personas más importantes y más problemáticas para él en este mundo somos nosotros los cristianos. Y como siempre he dicho y lo reitero, que Satanás es un ser tremendamente frustrado y amargado. Porque todo le ha salido mal y sabe que él va a terminar perdiendo la guerra. Un personaje que fue expulsado de la presencia de Dios. Dios mío, qué privilegio tuvo este ser. Es la única vez que Dios dice, acabado en hermosura, el sello de la perfección. Cuando tú ves cómo lo vistió a este personaje, que es como un anticipo de las vestiduras del sumo sacerdote, y miras todas las piedras preciosas que le puso y dice el sello de la perfección. Es hermoso por todas partes donde lo mires. Al hombre lo creó desnudo. Sin embargo, a este lo vistió de una forma espectacular y lo expulsa de su presencia. Desde ese momento que fue expulsado, excluido para siempre de la presencia del Señor, todo le ha salido mal. Todo le ha salido mal. Se quedó sin autoridad en el mundo espiritual, o la que tiene es tremendamente limitada. Sabe que le queda poco tiempo además. Sin padre, sin madre, sin amigos, sin iglesia, sin pastor, sin cobertura espiritual, errante de un lugar a otro, ahora está aquí, mañana está allá. Todo le sale mal. Ataca a Job y Job lo avergüenza. Tienta al Señor y el Señor le dice al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás, etcétera, etcétera. Y vemos, queridos hermanos, esa lucha en el mundo espiritual. Y él sabe que lo mucho de lo que tenemos nosotros, él lo podía haber tenido. Podía haber tenido toda la paz y el gozo y la alegría del mundo, pero ya nunca más la tendrá. Y por eso quiere robarte el gozo de tu corazón. Y quiere que bajes la guardia y que vivas de las glorias de otros. Pero eso no va a pasar con nosotros, amén, hermanos. Nosotros vamos a poner la mano en el arado y decir, Señor, lo que tú nos indiques que tenemos que hacer, lo haremos. Y por eso creo que la finca que el Señor nos permitió adquirir en Alicante, no solamente va a ser una finca para retiros y campamentos. No, hay mucho más que eso. Probablemente sea un lugar donde muchos hermanos tengan que refugiarse cuando lo pierdan todo. Y probablemente será un lugar donde gente que con una pensión de miseria, como las que existen en España hoy en día, tendrán que unirse 4 o 5 hermanos y compartir y aprender lo que es la hospitalidad y la generosidad entre hermanos. Y se me parte el alma cuando me enteré un día que un pastor de más de 40 años de ministerio en una iglesia en Tenerife terminó casi en la mendicidad, en la mendicidad, ¿se dice? En la indigencia. Porque mientras eres útil y tienes fuerzas, eres bueno. Pero cuando ya no tienes fuerzas, ni siquiera para aguantar un micrófono en tu mano, hay que buscar a otro. Te hay que traer un renuevo a la iglesia. Y el renuevo no viene porque cambias a uno y pones a otro. El renuevo viene cuando nos plantamos delante del Señor y decimos, Señor, dame vida, ayúdame y fortaléceme para seguir fiel hasta la muerte y recibir así la corona de vida. Y la iglesia probablemente esté en la recta final de los tiempos. Por eso, no nos quedemos sin aceite, por favor, hermanos.
No nos quedemos sin aceite. Si tienes que irte una semana a descansar y a renovarte, vete una semana a descansar. Si veis a vuestro pastor cansado o ojeroso o que está estresado, oye, vete a descansar una semana, 15 días, vete a donde quieras, vete a un crucero al Caribe, vete a la casa de Jeremías en San Francisco, la casa de Cristina en Clearwater allí, vete con Osman a Colombia. Pero cuidado con... bueno. Ya traes la guitarra, de paso me la vuelves a traer, ¿no? Pero no descuides tu vida y tu relación con el Señor, porque lo más cercano. Un hombre que estuvo hasta el último momento, cuando el Señor era clavado en la cruz. La palabra del Señor nos enseña que este hombre conocía muy bien al Maestro, muy bien. Había estado con él durante 3 años, eran parientes, sabemos. Un hombre que en ningún momento preguntó, ¿seré yo Señor? ¿Se acuerdan? La última cena, cuando el Señor dice que uno de sus discípulos le iba a traicionar. Él en ningún momento dice, ¿seré yo? Pedro sí lo preguntó, y Santiago, y Tomás, y Felipe. Pero él nunca dijo, ¿seré yo? Porque él sabía que él no iba a ser. La pregunta de Juan fue diferente. La pregunta de Juan fue, ¿quién es, Señor? Diferente, ¿eh? ¿Quién es, Señor? Y el Señor le mostró quién iba a ser el traidor. Y este hombre fue de los 12 discípulos el que murió, el último, de muerte natural. Sabemos que escribió un precioso evangelio que lleva su nombre, el Evangelio según San Juan. Escribió 3 cartas, primera, segunda, tercera de Juan. Y escribió el famoso libro del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. Pero en primera de Juan leemos cosas muy interesantes que él las dice a creyentes. Y vamos a ver, por ejemplo, la primera. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice el texto, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es interesante, ¿verdad? Habla del temor. En primera de Juan, capítulo 2, verso 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Primera de Juan 1, verso 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Otra cosa muy interesante que Juan dice en esta carta, capítulo 2, versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Uno más. Primera de Juan 2, verso 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Todas estas palabras, todos estos versículos que hemos leído fueron dirigidos a creyentes. Sabemos que Juan le escribió fundamentalmente a creyentes. Creyentes que vivían con una presión social y religiosa y espiritual tremenda, y que en aquel tiempo ya comenzaban a levantarse herejías y falsas doctrinas que querían tirar por tierra las enseñanzas del Maestro. Pero me llama la atención que él dice que en el perfecto amor no tiene que existir temor. Es decir, son dos cosas opuestas. Es como el sol y la luna, el día y la noche, la sal y el azúcar. Dice que en el perfecto amor no puede haber temor. Pero Juan da a entender como que hay creyentes que todavía siguen teniendo miedo. No debería de ser así, ¿verdad que no? Pero la cruda realidad es que hay creyentes que hoy en día viven y tienen miedo. Pero no me refiero miedo a cosas. Como decía el jueves aquí, ¿no? Johnny, que tenía miedo a algunas cosas o tuvo miedo a algunas cosas. Sino que lo peor en algunos casos es que hay creyentes que no solamente le tienen miedos a cosas, sino que le tienen miedo a personas. Hay gente que le tiene miedo al que le paga el sueldo, al patrón, al jefe. Hay gente que le tiene miedo al pastor. Ustedes no, ¿verdad?
Hay niños que me tienen pánico. Claro, si les asustan a ustedes, madres, diciéndoles, pórtate bien, que llamo al pastor, el niño cuando viene el pastor parece que viene el conde Drácula a comérselo, ¿verdad? Y los niños se transforman y se quedan quietos porque viene el pastor, viene el coco. Pero la Biblia nos enseña que un verdadero creyente no tiene que tener miedo de nada ni de nadie. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice que el Espíritu de Dios que habita y que mora en nosotros no produce ese temor. Luego, si el Espíritu Santo que mora, que vive en nosotros, no produce temor, sino todo lo contrario, ¿cómo es posible que a veces haya gente que se llaman cristianos, que vienen a la iglesia hace años, que conocen la palabra del Señor, que han nacido de nuevo y todavía tienen temor, todavía tienen miedo de cosas y de personas? Llámese pastor, llámese jefe, llámese madre, llámese padre, llámese vecino o llámese como se llame. Después vamos a ver por qué hay algunas cosas que no son normales en la vida de algunos creyentes, pero la realidad es que se siguen dando. No solamente casos de temor, sino que hemos leído en el capítulo 2, verso 15, que en aquellos tiempos y hoy en día había y hay creyentes que todavía tienen apego a las cosas del mundo. Juan es muy categórico en esto, él no claudica, él no dice, bueno, eso es una cosa leve, es una cosa de poca importancia, sino dice, no améis al mundo, ni las cosas del mundo. Pero la realidad es que hay creyentes que todavía siguen amando ciertas y determinadas cosas del mundo. Y ahí usted póngale lo que quiera. Ponga usted el nombre que quiera y no voy a decir yo nada para que nadie se sienta aludido ni vaya a pensar que yo me estoy dirigiendo a esta persona o a aquella persona. La realidad es que todavía hay creyentes que siguen amando ciertas y determinadas cosas del mundo. Cuando él dice y las describe que si alguno ama al mundo, el amor del Padre aún no se ha perfeccionado en ese creyente. Y dice, todo lo que hay en el mundo, no dice lo que hay en el mundo, y podría uno decir, bueno, sí, pero esto no. No, dice todo. Todo lo que hay en el mundo, versículo 16. Y él lo resume en 3 palabras. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No debería de haber temor en la vida de algunos creyentes, pero los hay. No debería haber apego, ni atracción, ni amor por el mundo y sus cosas, pero a veces lo hay. No deberían, como hemos leído en capítulo 1, verso 6, haber creyentes que todavía andan en tinieblas, porque dice la Biblia que somos hijos de luz. ¿Cuántos dicen amén? Pero la realidad es que a veces hay creyentes que hay un poco de tinieblas y un poco de luz en su vida. Y no pueden compartir una cosa con otra, porque decíamos el otro día, ¿qué comunión puede haber un creyente con un inconverso? Ninguna. ¿Qué comunión puede haber entre Cristo y Satanás? Ninguna. ¿Y qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? Ninguna. Pero la realidad es que a veces hay creyentes que todavía hay áreas de su vida, llámese pensamientos, llámese emociones, llámese recuerdos, lo que usted quiera poner ahí, que todavía tienen áreas de su vida en tinieblas. Esa es la cruda realidad. ¿Debe ser así? No, pero que los hay, los hay. Áreas de la vida de creyentes que todavía están en tinieblas. Capítulo 2, verso 4, leímos que hay creyentes, no solamente de la época de Juan, sino en la actualidad, que no guardan, que no cumplen, que no practican la verdad que han oído. ¿Y cómo puede hacer eso? Bueno, hermanos, porque cuando usted se convierte al Señor, el Señor no anula su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Usted no se convierte en un autómata, en un robot. Ahora ya no puedo decidir si voy por la derecha o voy por la izquierda, si obedezco o me rebelo. No, su voluntad sigue estando ahí. Y hay momentos en los que la voluntad, el ego, predomina sobre los impulsos del Espíritu, los deseos del Señor. Y a veces usted hace más su voluntad, hacemos a veces más nuestra voluntad que en el fondo la voluntad de Dios. ¿Debe ser así? No. Hay ejemplos en la Biblia de que la voluntad de Dios es que rindamos 100% nuestra voluntad al Señor. Por supuesto que los hay. Pablo decía, ya no vivo yo. Por ejemplo, un versículo, ¿no? Más vive Cristo en mí. El mismo Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ejemplos todos los que usted quiera. Pero la realidad, ¿cuál es?
que muchas veces hacemos nuestra voluntad y no hacemos la voluntad de Dios. Y a veces no hacemos la voluntad de Dios porque a veces hay creyentes que ni se preocupan en saber cuál es la voluntad de Dios. Imagínense, terrible. Hemos leído en el capítulo 2, verso 9, que en aquellos tiempos y hoy en día, por supuesto, hay creyentes que aborrecen a ciertas y determinadas personas, incluso a otros hermanos. Porque que usted tenga un rechazo por gente del mundo, hasta ahí lo puedo entender. Pero que usted aborrezca a otro hermano suyo en la fe, la Biblia dice que el que hace eso no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces la realidad es que hay creyentes que andan todavía en tinieblas, que no practican totalmente la verdad, que no guardan los mandamientos del Señor, que andan en tinieblas, que tienen temores, que aborrecen a su hermano. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué se dan todavía, después de años, estas características negativas en la vida de algunos creyentes? ¿Por qué? ¿No causa esto dolor? ¿No causa esto mal testimonio y tropiezo a otras personas? Pues claro que sí, hermano, ya lo sabemos. ¿No piensan ustedes que cuando una persona dice que es creyente, los primeros que te observan son los más allegados a ti, llámese padre, madre, hermanos, vecinos, compañeros de trabajo, y basta que hagas una cosa mala, has hecho 100 buenas, pero no te dicen nada, no las reconocen? Pero basta que digas una palabra, que hagas algún gesto o que hagas cualquier cosa para enseguida, ¡fum!, se te tiran encima. Eso es lo que te enseñan en la iglesia. Y tú eres la cristiana. Ay, hermano, están con la escopeta cargada. 100 cosas buenas, nadie dice nada. Basta que contestes mal o que digas cualquier lamamina. Hasta tu propia madre, tu propio padre, un hermano en Cristo, que tenía que decir, bueno, hoy por ti, mañana por mí. No te preocupes que tendremos a más de uno recordándonos que en ese momento no actuamos correctamente, no dijimos lo que teníamos que haber dicho, miramos lo que no teníamos que haber mirado, etcétera, etcétera, etcétera. A veces hay creyentes que le hacen muchos favores al diablo. Yo me acuerdo que una vez una hermana dijo, hermano, no hace falta que me condene y me recuerde mis errores porque ya hay uno que me los recuerda continuamente. No hace falta que usted le ría la gracia al enemigo. Ya tenemos todos al acusador. Pero la pregunta es, ¿por qué en la vida de los creyentes todavía se pueden manifestar estas características malas de las cuales hemos hablado? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Una cosa es que nosotros hayamos nacido de nuevo y otra cosa es que estemos creciendo y madurando en el Señor. Son dos cosas completamente diferentes. Usted puede haber aceptado al Señor, entregado su vida a Él. Ahora tu nombre está escrito en el libro de la vida. Eres un hijo de Dios. Pero eso no significa de que tú estés madurando, de que tú estés creciendo. Y podríamos aquí pararnos y hablar horas poniendo ejemplo tras ejemplo. Incluso hasta de iglesias enteras que no habían madurado para el tiempo que tenían. Es decir, lo que ellos decían que eran no coincidía con lo que ellos hacían y practicaban en más de una ocasión. Y siempre volvemos al ejemplo habitual y más común, la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo en el capítulo 1 dice, hermanos, nada os falta en ningún don. Hablaban en lenguas, profetizaban, tenían aparentemente palabra de sabiduría, palabra de ciencia. El poder de Dios se movía. Pablo no cuestiona la credibilidad, la autenticidad de los dones. No dice, eso no es de Dios, eso no es de Dios. No, él no cuestiona, él pone orden en los dones que se estaban utilizando mal. Pero él no duda de la autenticidad de los dones. ¿Me explico? Él no dice, esas lenguas que ustedes están hablando, esos mensajes que ustedes interpretan, esas profecías que se oyen en los cultos, eso no es de Dios. Prohíbo categóricamente como apóstol y fundador de la obra que esos mensajes se sigan dando. No van por ahí los tiros. Sino que él dice, hágase todo decentemente y con orden. Él no pone en duda los dones. El problema es que las personas que estaban siendo utilizadas en alguno de estos dones no estaban dando testimonio. Y lo vemos en el capítulo 1 diciendo gracias a Dios por los dones, por todos los dones que se manifiestan en la iglesia. Pero en el capítulo 3 dice a los hermanos, me han informado, la familia, los hermanos de Cloé, me han informado que entre vosotros hay divisiones y murmuraciones y celos y envidias y grupitos, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Pablo, y yo soy de Cristo.
Y uno dice, ¿cómo es posible que una iglesia tan usada, tan bendecida, al mismo tiempo fuera tan carnal? Bueno, porque eran creyentes, pero les faltaba madurez, les faltaban crecimiento. ¿Reconoce usted? ¿Reconocemos nosotros en el día de hoy que nos falta todavía mucho por crecer y por madurar en el Señor, sí o no? Seríamos unos orgullosos si dijéramos, no, yo no necesito ya nada, yo ya estoy ya perfecta. Entonces, ¿qué hace aquí? Váyase al cielo antes que la echemos a perder. No se quede aquí, si está tan bien y está tan perfecta, no se quede porque la vamos a echar a perder, hermana y hermano. Si todavía estamos aquí es porque estamos en un proceso de perfeccionamiento y de cambio. Cuando se le escribe la carta a los hebreos, ¿qué le dice el autor? Hermanos, después de tanto tiempo, todavía tenéis necesidad de leche y no de vianda, no de alimento sólido, porque sois carnales, sois niños. Ya teníais que estar dando y no tanto recibiendo. Y él dice, todavía tenemos que estar enseñando los rudimentos, las primeras cositas de la vida cristiana, cuando ya teníamos que ir adelante a la perfección. Luego, el problema de falta de madurez, el problema de falta de crecimiento no es algo nuevo, es algo que siempre ha sido el talón de Aquiles de la iglesia. La gran debilidad del pueblo de Dios ha sido muchas veces que se produce como una especie de divorcio entre lo que creemos y lo que practicamos, entre lo que decimos y lo que vivimos. Ahí está el gran problema de la iglesia en estos últimos 2000 años. Y tenemos que ser honestos y reconocer que muchas veces la iglesia, cuando hablo de la iglesia me refiero al conjunto de todos los creyentes, no hemos sido un botón de muestra ni un punto de referencia al mundo, a los inconversos, sino que a veces nosotros, por nuestra forma de vivir, no tenemos, digamos, autoridad para decir así vive, así habla, así se comporta, así actúa un cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Pero no estamos aquí para sentirnos condenados, sino para recapacitar y decir, Señor, perdónanos y ayúdanos para hacer las cosas decentemente y con orden a partir de hoy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Vamos a leer algunos versículos en esta tarde, porque vamos a ver que uno de los problemas que se da muchas veces en los creyentes que no maduran, que no crecen, que cometen siempre los mismos errores, es por un denominador común. Es decir, no importa dónde te encuentres, no importa la iglesia que le estés predicando, no importa el país en el que vivas, la falta de crecimiento, la falta de madurez tiene como una especie de denominador común, da igual dónde estés. Creo que muchas veces el problema radica en que no terminamos de creernos lo que la Biblia dice que somos. Claro, porque han estado toda la vida machacándose, llámese pastor, llámese padre, llámese madre, llámese marido, llámese como se llame. Te han estado machacando toda la vida y no terminas de interiorizar y de creerte lo que la Biblia dice que eres. Y una de las cosas que la Biblia dice que yo soy ahora, no es que seré en el futuro, sino que soy ahora, es más que vencedor. Eso lo dice la Biblia, pero eso no es una promesa para el cielo. Las promesas no son para el cielo, son para la tierra. En el cielo no da falta fe. Son para ahora, para interiorizarlas, para cambiar la forma de hablar, para cambiar mi forma de vivir y para que mi nueva vida en Cristo no esté dominada por la carne, sino esté dominada por los principios del reino y podamos caminar en victoria y con la bendición de Dios. Y la Biblia dice que somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Dígaselo a su hermano. Hermanos, somos más que vencedores. Es una promesa nuestra, es una realidad del tiempo presente. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Ahora, he buscado algunos versículos que tienen una palabra en común. Ahora se van a dar cuenta de cuál es. Por ejemplo, vamos a leer en 1 de Juan 5:18. Y vamos a prestar atención porque nos van a leer esos versículos. Repito, 1 de Juan 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Eso es una promesa tremenda, eso es una bomba. ¿Cuántos dicen amén? El maligno no le toca. ¿Y cómo entonces es posible que hay creyentes que están todo el día diciendo lo que el diablo le hizo? Porque hay creyentes que a veces cuando los oyes hablar, hablan más del diablo que de Cristo. Es que el diablo me no sé qué, es que el diablo me tentó, es que el diablo me no sé qué, es que el diablo... Yo digo, nosotros así no hablamos. No es de la forma como hablamos los creyentes en el Señor y menos los miembros de Vida Nueva. Nosotros no estamos haciéndole propaganda al enemigo, lo que me hizo, porque la Biblia dice que el maligno tiene
la orden de parte del Señor de no tocarnos. ¿Cuántos dicen amén? Ay, pero entonces hay creyentes que caen y tropiezan y pecan. Ah, porque se habrán separado del Señor, porque habrán bajado la guardia, porque no andan conectados con la fuente. Pero si usted está conectado al Señor, si usted ora cada día, si usted hace la voluntad de Dios, si usted no le da lugar al diablo, el diablo no puede tocarlo. Porque la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Entonces, cuando usted ve por ahí a un creyente que no anda correctamente, que anda torcido, que da mal testimonio, dice, porque bajó la guardia, porque la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Y cuando usted le da lugar, él lo toma. Pero la promesa del Señor es que si usted está agarrado a la fuente, agarrado al Señor y a su palabra, el maligno no le toca. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, el maligno no me puede tocar porque el Señor está conmigo. Dígalo otra vez, el maligno, el diablo, no me puede tocar porque el Señor está conmigo. Así es, interiorice y practique y diga esa verdad, porque lo que creemos tiene que salir por la boca. Así de claro, dice que con el corazón se cree para justicia, ¿sí? Pero con la boca se confiesa que salvación. Hay que confesar lo que tenemos aquí adentro, que salga por la boca, que el diablo lo oiga. El diablo no lee los pensamientos, el diablo no sabe lo que usted está pensando en su mente, en su corazón, pero suéltelo por la boca para que él lo oiga y tiemble y salga corriendo en el nombre de Jesús. Primera de Pedro 1:5, mire qué versículo tan tremendo. ¿Qué dice? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La palabra que usted va a escuchar en estos versículos que van a estar leyendo ahora es la palabra guardados, protegidos. El maligno no nos puede tocar porque estamos guardados, protegidos por el Señor. Ahora dice que la fe que Dios nos ha dado nos guarda. Es como una muralla que nos protege de los ataques del enemigo. Porque dice la Biblia que la fe es el escudo, ¿sí o no? Efesios capítulo 6. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Para qué? El mismo versículo lo dice, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando usted baja el escudo, ahí le golpea al diablo. Pues no lo baje, no lo levante, no lo tumbe, levántelo y proclame la fe que tiene, proclame las promesas del Señor. Y dice que la fe que Dios le ha dado nos ayuda a combatir, nos ayuda a contrarrestar los ataques del maligno y nos guarda del maligno y nos protege. Judas, la carta de Judas que está antes del libro de Apocalipsis, es una carta muy chiquita, solamente tiene versículos, no tiene ni un capítulo. Vamos a leer dos versículos, el 1 y el 24 de Judas. 1, Judas 24 también. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Guardados en quién estamos guardados? Jesucristo. ¿En quién estamos guardados, escondidos? ¿En quién? En Jesucristo. Amigo. Cuando usted quiere guardar algo, pero algo de valor, ¿dónde lo pone? No lo diga porque si lo dice ya no tiene gracia. Pero las cosas de valor se guardan en lugares seguros. Y cuando la gente tiene algo que ya vale mucho, a veces hay gente que va a un banco y alquilan una cajita de esas de seguridad y guardan las joyas o guardan lo que sea en un lugar seguro. Bueno, ¿dónde nos ha guardado Dios a nosotros? En Cristo. Dice que nos ha metido en Cristo, nos ha guardado en el Señor, nos ha guardado en nuestro Dios, para que el maligno no se pueda meter con nosotros. ¿Qué te parece, amigo? Guardados en Cristo. ¿Usted cree que el diablo nos va a sacar de Cristo? ¿Usted cree que el maligno puede venir y sacarnos de Cristo cuando Cristo que dice que está escondido con Cristo en Dios? Imposible. Estamos guardados sobrenaturalmente por la mano del Señor. Y el último texto, Apocalipsis 3:10. Escuche este versículo, es muy bueno y muy actual. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Si usted guarda, si usted cumple, si usted practica la palabra de Dios, el Señor se compromete a guardarlo y a protegerlo a usted en paz y en seguridad. Eso dice la Biblia. Es algo recíproco. Usted cumple la palabra, el Señor cumple la suya. Usted guarda los mandamientos del Señor, el Señor le guarda a usted. Luego, en estos versículos que hemos leído, la palabra en común es guardar, 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 proteger, con toda seguridad.
con la garantía de que el Señor nos va a proteger y nos va a guardar. Por eso, cuando hemos leído los primeros versículos de creyentes que tienen temor, creyentes que no practican la verdad, creyentes que no guardan la palabra, que viven en tinieblas, creyentes que aborrecen a su hermano, es porque no están bien delante de Dios. Porque cuando una persona está bien delante de Dios, se nota. ¿Cuántos dicen amén? El otro día, cuando fuimos a ver al hospital a nuestra hermana Carolina, una de las cosas que a mí particularmente me llamó la atención de todo lo que nos dijo es: cuando oran por mí, al momento lo noto. Así nos dijo, ¿verdad? Y así nos enseñaba los pelos de punta. Cuando oran por mí, al momento lo noto. Bueno, yo puedo decir que cuando yo he salido de viaje, cuando ustedes han orado por mí, yo también lo noto. Pero no se pongan tontitos ni orgullosos, porque también les digo que cuando no oran, también lo noto. Les digo las dos cosas. Cuando ustedes oran por mí, yo lo noto. Pero cuando no oran, también lo noto. Así que si me quieren ver bien, oren por mí, porque ustedes van a ser los primeros en darse cuenta si están orando o no están orando. De hecho, hay personas hoy en día en las congregaciones que no son muy espirituales, no son gente muy comprometida, no llevan una vida totalmente como tienen que llevarla, pero hay tanta gente orando por ese muchacho, hay tanta gente orando por ese chico, hay tanta gente orando por esa familia que se mantiene, pero gracias a las oraciones, gracias a que lo están apuntalando con las oraciones. Pero hermano, no dependa de las oraciones de los demás, de las del pastor, de papá, de mamá, sino dependa usted de su propia relación con Dios. Porque puede ser que un día la persona que ora por ti se olvidó, estaba ocupada o se murió. Pero eso no significa de que tú te vas a caer. ¿Por qué? Porque usted ha aprendido a agarrarse de la mano del Señor. Porque dice una de las promesas más hermosas de la Biblia: yo te sostendré por tu mano derecha de modo que no caigas. Sino que no tienes que tener temor de nada ni de nadie en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, buscaba un ejemplo en la Biblia de guardar, algo que se guardó con seguridad, algo que se ocultó. Y entonces le dije: Señor, dame un pasaje de la Biblia, porque voy a hablar de cómo tú nos guardas, de cómo tú nos proteges, de cómo el maligno no nos puede tocar, de cómo tenemos una protección sobrenatural. Dame un pasaje, digamos que a través, como yo he dicho muchas veces, ustedes lo saben, a través de lo natural podamos ver la realidad del mundo espiritual. ¿Y saben el pasaje que el Señor me puso en la mente y lo vamos a leer ahora? Le voy a decir dónde está, lo vamos a leer, pero si usted quiere leerlo, está en el libro de Deuteronomio, de Barín, así se llama ese libro del Antiguo Testamento, capítulo 34, versículos 5 y 6. Y tiene que ver con un hombre que todos nosotros lo conocemos, y es nada más y nada menos que Moisés. Escuche ese texto, porque es increíble. Cuando yo lo leía decía: Señor, ese es el ejemplo perfecto que yo lo voy a utilizar esta tarde para que los hermanos vean que cuando tú guardas, cuando tú ocultas una cosa, nada ni nadie la puede encontrar. Deuteronomio 34, 5 y 6. Lo leemos. Y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Usted ha escuchado? ¿Usted ha escuchado eso? Mire, cuando murió el hermano de Moisés, subieron 3 personas a la montaña. Porque es curioso notar que hay momentos en los que los patriarcas y los grandes hombres de Dios sabían cuándo iban a morir. El Señor les decía: prepárate que vas a morir. Y ellos reunían a la familia, bendecían a los hijos. Incluso Isaac, cuando sabía que iba a morir, dice que mandó a asar 2 cabritos. Pero ¿quién se puede comer 2 cabritos a punto de morir? Ni vivo me como yo 2 cabritos. Imagínense una persona en el lecho de muerte y le hacen 2 cabritos. Ahora murió a gusto, Murió a gusto el Isaac. Y él llama a sus hijos, los bendice. Jacob igual, cuando va a morir, dice: vengan para acá que les voy a declarar lo que va a ocurrir en el futuro, y les profetiza lo que va a ocurrir en el futuro. Cuando el Señor le dice a Moisés: mira, suba a lo alto del monte porque tu hermano Aarón va a morir. Entonces subió Aarón, su hermano, subió Eleazar y subió Moisés. Subieron 3 a la montaña, y cuando le quita las vestiduras sacerdotales a su hermano, se las pone a su hijo. Allí murió Aarón y allí lo enterraron. Ahora, si usted
muere en su casa, su cuerpo se queda allí. El que venga a su casa, lo ve a usted allí. Si usted muere en un hospital, el que va al hospital ve que usted murió allí porque el cuerpo está allí. En el caso de Moisés se dio algo muy curioso. Claro, usted dice, pero eso que hemos leído en Deuteronomio 34, ¿lo escribió Moisés antes de morirse? O por ejemplo, lo escribió Josué una vez que Moisés murió. Porque claro, si Moisés va a morir, ¿cómo él escribió, cómo él pudo describir su funeral? Bueno, hay dos opiniones. O que Dios le reveló los detalles a Moisés antes de, y la segunda opinión es que Moisés murió y luego el que terminó el libro de Deuteronomio probablemente haya sido su siervo, su ayudante, que fue Josué. Ahora, el día que murió Moisés no subió acompañado de nadie, como el caso de Aarón. El día que Moisés murió, dice que lo llevó el Señor a la tierra de Moab, lo que sería hoy en día Jordania. Le mostró toda la tierra, le dijo, mírala porque no vas a entrar. Y dice que allí murió Moisés. Ahora, si Moisés subió a lo alto de ese monte y murió allí, si usted media hora más tarde sube, el cuerpo de Moisés, ¿dónde está? Pues donde quedó muerto, ¿sí o no? Sin embargo, dice la Biblia que nunca nadie encontró el cuerpo de Moisés. Y uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Será que la arena del desierto lo tapó? Bueno, pues escarbe y el cuerpo está allí. ¿Por qué nadie encontró ni en aquellos tiempos, ni siglos más tarde, ningún hueso, ningún rastro del cuerpo de Moisés? Bueno, lo hemos leído. ¿Qué dice el texto? Porque el Señor, ¿qué dice? Lo enterró y nadie sabe dónde Dios lo enterró. Es decir, Dios lo ocultó de tal manera que aunque subiera todo el pueblo de Israel escarbando por todo el monte, nunca lo iban a encontrar, porque Dios lo que oculta y lo que entierra, nadie lo encuentra. ¿Cuántos dicen amén? Es como esa expresión que encontramos en Apocalipsis, que dice que puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Y puerta que Dios cierra, no te empeñes porque tú no la vas a abrir, ni tú ni 20 como tú. Luego, si Dios enterró a Moisés, ni el diablo, ni todo el pueblo supo nunca dónde Dios lo enterró. Ese es el ejemplo que yo quiero retomar y volver a los textos donde sale la palabra guardados en Cristo, protegidos por Cristo, para que ustedes se den cuenta que si un cuerpo muerto, escúcheme bien esto, si un cuerpo muerto no fueron capaces de encontrarlo, cuánto más usted que está vivo, que ha nacido de nuevo, que está guardado y escondido en Cristo, cuánto más el Señor nos protegerá de los ataques del diablo. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Y denle un aplauso ahora y dígale gracias, Señor, porque ahora entiendo que estoy protegido por la mano de mi Dios. Amén. Estoy protegido por la mano del Señor. Ahora, eso no significa de que el diablo no va a intentar tentarte. Cuidado. Eso no significa de que el diablo no va a intentar meterse contigo, desanimarte, robarte el gozo, robarte la paz, robarte la victoria. Él lo va a intentar. Ese es su trabajo. Pero tú también vas a intentar. Y tú también vas a hacer tu trabajo. ¿Cuál es? Interiorizar las verdades, pero no solamente oírlas y decir, amén. Si me preguntan dentro de 3/4 de hora de qué se habló hoy en la iglesia, bueno, que estamos protegidos por el Señor, que a pesar de que podemos tener temor y amar a veces al mundo y esto y lo otro, pero estamos protegidos por la mano del Señor. No, pero yo no quiero solamente que usted lo oiga, que diga amén y que de vez en cuando dé un aplauso y esté de acuerdo con la palabra. Eso está bien, pero ahora tú tienes que vivir, aplicar estas grandes verdades. Porque ahora llegará el momento, y yo te digo algo, hermano, y ustedes lo han podido comprobar seguramente ya. Cada vez que usted escucha un mensaje, de lo que sea, del amor, del perdón, de olvidar el pasado, de poner en práctica una palabra, si usted escucha un mensaje del tema que sea, tarde o temprano, a lo mejor durante la misma semana o a lo mejor ese mismo día, llegará el momento cuando se te presentará la oportunidad para poner en práctica lo que tú acabas de decir amén en la iglesia, o simplemente fue un mensaje que tú aprendiste pero no viviste. El enemigo, hermanos, es tremendamente astuto. Y cuando usted está en la iglesia, el diablo está ahí. Pero durante la semana, que la semana es muy larga y hay muchas historias y la vida da muchas vueltas. Si no, el pastor ayer habló de que estamos guardados en Cristo, de que si estamos conectados al Señor y practicamos la verdad
y la interiorizamos y la confesamos, el maligno no me puede tentar. Ahora viene el maligno y te trae al hombre más hermoso y encantador de la tierra. Alto. No sé si eso te lo gustan a ti los rubios, los morenos, ya ponle tú, con dinero, con un buen coche, cariñoso. Si tienes un hijo o una hija, va a ser el más cariñoso con ese niño, aunque después no le importa un pepino, pero ay, qué niño más hermoso. Después le va a molestar hasta cuando el niño dice, ah, pero ahora es hermoso. Ahora llega el momento de la verdad. Ahora llega el momento de decir, a ver si es verdad que el Señor me protege y me cuida. Claro que es verdad, pero de la verdad oída a la verdad practicada hay un eslabón. Es como cuando dicen, no, el hombre viene del mono. No dicen eso, dice que hay un eslabón perdido. Bueno, a veces entre la verdad expuesta, entre la palabra que se ha oído y esa palabra que la vamos a practicar, hay como una especie de eslabón perdido. ¿Y cuál es ese eslabón perdido? La falta de práctica, de manifestar en la práctica la verdad que acabo de escuchar. Es decir, lo que le va a dar crecimiento a su vida no es lo que usted escucha. No. Pero algunos estarán pensando, pero la Biblia dice que la fe viene por oír. Y por oír la palabra de Dios. Bueno, si yo no aclaro y no explico un poco más en profundidad este texto, quiere decir que si usted oye y oye y oye y oye y oye semana tras semana, año tras año la palabra, al cabo de unos años usted tiene que tener una fe que ni el patriarca Abraham le gana. Usted sabe que en internet usted puede poner hoy en día la Biblia hablada. Algunos la tienen en el móvil, ¿sí o no? Ya son tan vagos que ni la leen, ya que la lea otro. Mateo 24, la pongo y estoy viendo cualquier cosa, pero me está diciendo la... Ya. Entonces, cuando usted pone la Biblia hablada a las 8 de la mañana y se acuesta a las 12 de la noche, usted ha oído un montón de horas la Biblia. Quiere decir que cuando usted se va a la cama, se va con una fe. Bueno, tiene que ensanchar la cama, tiene que comprarse un colchón más grande porque no le va a caber la fe en la cama. ¿Quiere decir eso la Biblia? No es realmente así. Uno de los pocos verbos que en la Biblia son polivalentes, es decir, que tienen una doble traducción, optaron por esta, pero a mí me gusta más la otra, es que la palabra escuchar o el verbo escuchar es exactamente el mismo verbo que obedecer. Luego, obedecer y escuchar se dice exactamente igual. Eso quiere decir que cuando la Biblia dice la fe viene por oír, usted quite la palabra oír y ponga escuchar. O ponga la palabra obedecer, que es mejor todavía. La fe viene por obedecer la palabra de Dios. Es no solamente oír, porque oír no cuesta nada. Un inconverso pasa por la calle o una persona entra por primera vez a un culto y escucha una predicación, la escuchó, pero no la vive, no la practica. Eso es el gran error que muchos creyentes cometen, que no practican. Y como no practican la palabra, no crecen. Y son los creyentes que tienen temor, los que andan en tinieblas, los que son incapaces de cumplir con la palabra, los que son incapaces de amar al prójimo o a quien sea. Son creyentes, sí, pero como no practican, como no viven la palabra, simplemente son oidores y la palabra que se oye tarde o temprano se termina olvidando, ¿sí o no? Pero es la palabra que se practica, aunque sea en una pequeña porción. La palabra que usted oye y la practica, esa es la palabra que produce fruto y crecimiento en su vida. Por eso dice la Biblia, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es decir, si hoy el Señor me está hablando en una línea, quiere decir que el Señor me está preparando para lo que va a venir durante esta semana. Si el Señor la semana pasada me habló en otra línea, en otro tema, quiere decir que puede ser que durante la semana ya el Señor me está preparando para las tentaciones, para las circunstancias que me pueden afectar a lo largo de la semana. Usted puede comprobar esto cada semana, hermano. Usted puede comprobar que cuando se habla de paciencia, a lo largo de la semana vendrán oportunidades donde usted va a tener que tener mucha paciencia para aguantar eso. Cuando se habla de fe, usted se va a dar cuenta de que vienen circunstancias en las que va a tener mucha necesidad de fe para poder echar para adelante ese problema que tienes. Y así en todos y cada uno de los temas que usted escucha. Y hoy el Señor nos está diciendo que Dios nos guarda,
que Dios nos protege, que Dios nos cuida. ¿Puede ser que el enemigo en esta semana quiera robarte la paz que tenías? Probablemente. Puede ser que en esta semana el diablo te quiere robar el gozo y ahora que veías un poquito de luz y ahora que te estabas animando y ahora que querías ir a por todas, ahora va a venir el sablazo. Claro, hermano, el diablo es un ladrón. ¿Y un ladrón a qué viene? ¿A contarte el cuento de Caperucita Roja? No, viene a hurtar, a matar y a destruir. Pero como tú ya lo sabes, porque la información es poder y tú ya tienes la información y tú sabes que el diablo viene a amargarme la vida, a robarme la paz, a robarme el gozo. Me da igual si es por el dinero, por el marido, por el padre, por la madre, por fulanito, por menganito. Como ya lo sé, y hoy el Señor me está hablando, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y hoy el Señor le dice a Vida Nueva, a la iglesia, a esta aquí presente, nos dice que Él nos está guardando, que Él nos está protegiendo. Puede ser que el Señor nos está diciendo en esta tarde, prepárense. Porque el enemigo no soporta que usted viva en paz, que usted viva en seguridad, que usted esté tranquilo, guardado y protegido por la mano del Señor. Y va a hacer todo lo posible por amargarte la vida. Pero no se preocupe, porque dice la Biblia que por un camino vendrá y por 7 saldrá corriendo, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Luego, hermano, escuche bien esto. Si el enemigo piensa que yo no voy a poder poner en práctica este mensaje durante esta semana, se equivoca. Porque la victoria no depende de mi estabilidad, la victoria no depende de mi estado de ánimo, gracias a Dios. La victoria depende de Él. Es su victoria, no es mi victoria, es su victoria la que yo aplico a mi diario vivir. Un día usted puede estar animado, otro desanimado. Un día puede estar más alegre, otro día menos alegre. Pero es que la victoria no depende de eso, de su estabilidad emocional. La victoria depende de alguien que venció al diablo una vez y para siempre. Y por eso cuando se declaran las promesas del Señor, no son quizás, tal vez, a lo mejor. No. Todas las promesas del Señor son sí y amén en Cristo Jesús. El que duda es usted, la palabra, la promesa no duda. Por lo tanto, si la palabra es segura, si la palabra dice que es como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad de la noche, lo que yo tengo que hacer es decir, Señor, yo no quiero vivir según mi estado de ánimo, porque entonces voy apañado. Yo no quiero vivir según mis emociones o mis sentimientos, porque son fluctuantes, soy cambiante. Y la Escritura dice, y termino, no seáis como niños fluctuantes llevados por el viento de un lugar para otro. Dice, y el que pida que no dude, porque el que duda es como la ola que entra, y la ola que entra nunca más se ve. Esa ola entró y murió. Pero el creyente no es así. El creyente puede tener estabilidad emocional, puede tener equilibrio interior, puede tener paz 24 horas al día. ¿Por qué? Porque no depende de su estado de ánimo, ni de sus emociones, ni de sus sentimientos, sino depende de una victoria que se obtuvo hace 2000 años, pero que perdura por la eternidad, y es la victoria del león de la tribu de Judá. A Él la gloria, a Él la honra por los siglos de los siglos, amén. Aleluya, gloria a Dios. Apláudale fuerte al Señor en esta tarde, hermano. Bendito sea mi Dios, bendito sea, Señor. Aleluya, aleluya. Algunos, ¿y por qué? ¿Y ahora por qué? ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? Porque todo eso que para ti es por qué, por qué y por qué. Son exámenes, ¿no te das cuenta? ¿No te has dado cuenta ya, con la edad que tienes? ¿Y ahora por qué me dice que me van a echar del trabajo? ¿Y ahora por qué me hizo esto? ¿Y ahora por qué me hizo otro? Que no es Él, que no te enfades con el martillo. Cuando te das un martillazo en el dedo, no insultes al martillo. No es el martillo, no le eches la culpa al martillo. ¿No te das cuenta que el martillo es algo inanimado, que alguien lo tiene que utilizar? Tú o cualquier otra persona. ¿No te das cuenta que el Señor a veces te pasa una prueba, te pasa un examen? ¿Y dónde el Señor te quiere probar? ¿Dónde más te duele? ¿Dónde más te duele? Para que esa herida, que cuando te la toca, ¡ay, cómo me duele eso!, no te duela más. Me aprieta todo lo que quieras, ya no me duele, está cicatrizado. ¿Por qué? Porque el Señor me ha enseñado a estar por encima de eso. Mientras te siga doliendo, tienes un problema. Cuando no te duele, el diablo irá por otro lado. Por lo tanto, hermanos, prepárese
porque esta semana va a ser una semana impresionante, una semana tremenda. El diablo tiene que estar temblando. Después de un culto de domingo a la tarde, que es el culto que hacemos nosotros aquí, los hermanos del puerto los domingos a la mañana, después de un culto de domingo, el diablo tiene que estar asustado. Si yo fuera el diablo, yo estaría asustado. Porque si todos ustedes en esta semana han interiorizado estas verdades y las proclaman y las practican, el diablo se va a tener que ir de Tenerife. Se va a tener que ir, no sé, a una isla perdida por ahí por el océano. Porque dice, yo con esta gente no puedo. Cuando no me dan por un lado, me dan por otro. Cuando no es a través de la oración, es a través de la confesión de la palabra de Dios. Hermano, quiero que cierre sus ojos en este momento ahí donde está. Y le diga al Señor, gracias, porque en esta semana se me van a presentar tremendas oportunidades para que yo vea y descubra la grandeza de mi Dios. Porque así como el enemigo tiene su agenda y así como el enemigo intentará robarme la bendición, yo le digo, ya el Señor tiene preparada la bendición para mañana, para el martes, para el miércoles, para el jueves y para cada día de la semana. Ya la bendición está preparada. Las órdenes están dadas en la presencia del Señor para que tú vivas esta semana en victoria y en bendición. El enemigo que utiliza lo natural, el dinero, el dueño, fulanito, menganito, pero el Señor utiliza su presencia, su persona, y Él dice, yo soy. No temáis, no temáis. Shalom Alejem, manada pequeña, no temáis. Yo soy el primero y el último, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo, por los siglos de los siglos, amén. El que tiene las llaves de la muerte y del Hades, el que abre y ninguno cierra, el que nos guarda y nos protege, a Él sea la gloria. Señor, gracias te damos en esta tarde, Padre Santo, Padre bueno, por estas verdades de tu palabra. Señor, que en esta semana veamos cómo tú nos guardas. Que en esta semana veamos cómo tú nos provees, cómo tú nos guías, cómo tú nos ayudas, Señor. Señor, serán 7 días de oportunidad tras oportunidad. Es una escuela, la vida es una escuela que tú utilizas para derramar tu gloria y tu presencia en mi vida. Ayúdame, Señor, a estar atento, a recordar la palabra que hoy he oído. Guardados en Cristo Jesús, protegidos en la mano del Señor. Nadie nos podrá arrebatar de su mano. Yo lo creo y lo declaro y bendigo, Señor, tu nombre, porque sé que en esta semana tú vas a bendecir mi vida. Tú vas a hacer milagros, cosas que uno dice, ¿cómo, Señor? Tu palabra dice, el Espíritu Santo lo hará. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y yo te pido, Señor, que en esta semana lo que es imposible desde el punto de vista humano se haga realidad desde la autoridad de mi Dios. Señor, métete en mi casa, métete en mis estudios, métete, Señor, en mi mente, métete, Señor, en todas las circunstancias de mi vida.